El pasaje bíblico de hoy, Ezequiel, capítulo 47, versículos 1 al 5. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar, y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Levítico capítulo 18, versículo 29. Porque cualquiera que hiciere alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Amados hermanos en Cristo y estimado público, hoy continuaremos hablando del quinto pecado por el que puede perder su salvación y que tiene que ver con la inmoralidad sexual. En esta prédica voy a referirme a ciertos aspectos que no me son muy gratos de mencionar desde este altar. Sin embargo, me es necesario hacerlo. Por favor, les pido a los padres de familia, a los pastores y en especial a los jóvenes que presten atención a este mensaje. Todos deben saber y conocer muy bien lo que Dios ha establecido en este aspecto tan delicado de las relaciones sexuales. En el pasado, algunos pueden haber llevado una vida sexual que pudiera considerarse como inmoral o indecente. Incluso puede haber quienes en la actualidad aún estén atrapados en conductas sexuales aberrantes o depravadas. Para ellos, escuchar este mensaje les podrá resultar doloroso, desgarrador y hasta hiriente. No obstante, la palabra de Dios debe ser su alimento diario espiritual y en algunas ocasiones les será más dulce que en la miel. Pero en otras, tal vez le resulte más cortante que una espada afilada. Hebreos capítulo 4, versículo 12, menciona esto. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermano, si siente que la palabra de Dios le es más cortante que una espada afilada, deberá alegrarse y dar gracias a Dios. Dios es bueno y es el mejor doctor para su espíritu, alma y cuerpo. Es decir, hará una cirugía mayor en su corazón y extirpará todo aquello que puede hacer peligrar su salvación. Sacará todo pecado de su corazón. Dios puede limpiarlo de toda naturaleza pecaminosa, aún la que está en lo más profundo de su ser. Nuestro Señor ya pagó con su sangre toda la cuenta de esa cirugía espiritual. Es bueno tener al médico de médicos como doctor de su familia. Por más de 40 años jamás he tomado medicina alguna ni he ido al hospital porque he creído que por las llagas de mi Señor he sido curado y que Él llevó en la cruz todas mis enfermedades. Hermano, espero que a través de este mensaje llegue a confiar, tal como lo he hecho, que Dios y el Señor lo pueden lavar de toda impureza. Oro en el nombre del Señor para que todos puedan ser liberados de toda atadura de pecado que les esté causando dolor, llanto, vergüenza y agonía. Amados, la inmoralidad sexual consiste en todo acto o acción que se considere obsceno o indecente y que vaya en contra de lo que Dios ha establecido en esa área. En la prédica pasada hablamos de 2 de los más frecuentes casos de inmoralidad sexual, a saber,
el adulterio y la fornicación. El adulterio es cuando alguien casado tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio. La fornicación también es una forma de inmoralidad sexual y es cuando personas solteras mantienen relaciones sexuales. Incluso si ya se han comprometido en matrimonio, pero tienen relaciones íntimas antes de casarse oficialmente, eso lo considera Dios como fornicación. Y eso es un grave pecado ante Dios. El concepto básico de inmoralidad sexual es tener relaciones íntimas sin haber sido declarados ante Dios como marido y mujer. Actualmente, hay quienes consideran las llamadas aventuras o amoríos como historias románticas de amor, pero déjeme decirle que, para Dios, todo eso es inmoralidad y degradación sexual. Jamás será verdadero amor. Hoy les hablaré de los principales pecados de inmoralidad sexual que encontramos en la Biblia. En el Nuevo Testamento, Dios dice que tan solo codiciar, es decir, desear a una mujer en su corazón, ya es cometer adulterio. Y si esos pensamientos de lujuria se manifiestan en acción, eso será un acto de inmoralidad sexual. Por el contrario, en el Antiguo Testamento la salvación se decidía por sus obras, es decir, de acuerdo a su comportamiento o estilo de vida. Por eso, el pueblo debía tener normas o reglas claras que regularan su vida. Estos eran los mandamientos de Dios. En Levítico y Deuteronomio, Dios en forma clara menciona los pecados de perversión sexual. En especial, en los capítulos 18 y 20 del libro de Levítico, Dios proporciona un listado detallado de estas prácticas de depravación sexual que Dios había prohibido y de las sanciones que cada una de ellas acarreaba. Levítico capítulo 18, versículos 3 al 5 dice: «No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo Jehová, vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos, yo Jehová». En otras palabras, los que vivían de acuerdo a las leyes y preceptos de Dios eran salvos, pero los que no lo hacían morían, es decir, iban al infierno. Esta es palabra de Dios. Vale decir, los que vivían de acuerdo a las costumbres de Egipto y de la tierra de Canaán y no obedecían los mandamientos de Dios debían morir e irían al infierno. Espiritualmente, Egipto y la tierra de Canaán se refieren al mundo. Antes que el pueblo de Israel conquistara la tierra de Canaán, pueblos gentiles habitaban en ese territorio. ¿Se imaginan lo corrupto de este mundo que los pecados que Dios prohibió hace más de 2000 años aún prevalecen hoy en día? Nosotros, como hijos de Dios, no debemos seguir la moral ni las costumbres degradadas de este mundo. Ahora bien, ¿qué es lo que Dios concretamente prohíbe en el área sexual? El primero de estos flagrantes pecados de perversión sexual que Dios prohíbe en el Antiguo Testamento es el incesto. El incesto es la práctica de tener relaciones sexuales entre individuos muy próximos en consanguinidad, es decir, entre parientes cercanos. Levítico capítulo 18, versículos 6 y 7 señala: «Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová». Y a partir del versículo 7, Dios tajantemente prohíbe tener relaciones sexuales con un pariente cercano. Dios dice que los que cometan esa clase de vileza deberán morir. Levítico capítulo 20, versículo 11 agrega sobre esto: «Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió. Ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos». Y el versículo 14 añade: «Y el que tomare mujer y a la madre de ella, comete vileza. Quemarán con fuego a él y a ellas, para que no haya vileza entre vosotros». ¿Se imaginan, hermanos? Deberían ser quemados en fuego. ¿Saben por qué Dios es tan estricto con los que cometen esa clase de perversidades? Porque si deja sin castigar esa clase de inmoralidades, se podrán propagar en la congregación. En el caso del verso 14, además del incesto, Dios considera una impudicia tener relaciones sexuales con una mujer y con su hija. Los que cometían esa iniquidad debían ser quemados.
El incesto es más degradante que el acto mismo de adulterio o de fornicación. Destruye el matrimonio y la familia que Dios ha establecido. Más aún, destruye los principios y el orden de la creación de Dios. Si ultraja sexualmente a un pariente o familiar cercano, será como si usted mismo se estuviera vejando. Usted tiene la misma sangre de sus hermanos, hermanas e hijos. Además, las esposas de sus familiares también se han hecho una sola carne con ellos, por lo que igualmente vienen a ser consanguíneos suyos. Incluso en el Nuevo Testamento se prohíbe estrictamente esa clase de pecado. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 5, manda sobre los que cometen esa clase de perversidad y dice así: el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Esto quiere decir que esa clase de pecado no se debe permitir ni tolerar en la iglesia. Incluso se deberá expulsar de la congregación a quien lo cometa. Sin embargo, si la iglesia lo perdona, tal vez esa persona se llegue a arrepentir completamente y pueda ser salvo. Esa será una forma de darle una última oportunidad para arrepentirse. Ahora bien, si se le entrega a Satanás, sufrirá pruebas producto de su pecado y así quizás también se pueda llegar a arrepentir. En otras palabras, no podrá ser salvo a menos que se arrepienta. Si se arrepiente, pero no deja de pecar, no será salvo. Luego de arrepentirse, deberá dejar de pecar. Ya les he dado esta comparación. Digamos que Dios le ha dicho que vaya hacia el este y usted está yendo hacia el oeste. En ese momento se da cuenta de su error, se arrepiente, se corrige y cambia de dirección. En eso consiste el verdadero arrepentimiento, no solo en admitir y confesar que se ha equivocado, no solo es pedir perdón a Dios. Para que sea verdadero arrepentimiento, deberá dejar de ir en la dirección contraria a la que Dios le indicó que fuera. Hermano, debe haber una evidencia visible que muestre que ha dejado de hacer lo malo y que ahora obedece la voluntad de Dios. Si todavía tiene en su corazón lujuria y deseos de adulterar, deberá despojarse de esos malos sentimientos para que su arrepentimiento sea verdadero. De otra manera, aún tendrá ese deseo de pecar en su interior. Incluso su mismo cuerpo deseará pecar. Por ejemplo, si alguien que ha robado se arrepiente, deberá dejar de robar. No puede arrepentirse y continuar robando. Si alguien que ha estafado y engañado a otros se arrepiente, ya no deberá hacerlo más. Pero si luego de unos años lo vuelve a hacer, eso querrá decir que no ha habido verdadero arrepentimiento. Incluso su pecado será más grave. Escuche bien esto, no hay verdadero arrepentimiento a menos que deje de pecar y se despoje del deseo de pecar. Usted y yo sabemos que Dios nos está observando todo el tiempo. Él sabe lo que hay en lo más profundo de su corazón. Hermano, si piensa que Dios no lo ama o que solo me ama a mí, le digo que está completamente equivocado. Dios está observando todo lo que usted hace o dice. Y hace lo mismo con cada uno de los más de 7 billones de habitantes que hay en el mundo. Tal vez se pregunte, ¿cómo lo hace? Lo hace porque Él es Dios, porque Él es todopoderoso y omnipotente. Retomando el mensaje, si un pastor o líder comete esta clase de pecado, no podrá recibir el espíritu de arrepentimiento, es decir, no podrá arrepentirse, y eso hará que pierda su salvación. Amados hermanos, el homosexualismo o la homosexualidad es una de las aberraciones e inmoralidades sexuales más flagrantes y graves mencionadas en el Antiguo Testamento. Levítico capítulo 18, versículo 22, recalca sobre esto. No te echarás con varón como con mujer. Es abominación. En el pasado también existía la homosexualidad. Y Levítico capítulo 20, versículo 13, añade, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos. Sobre ellos será su sangre. Dice la Escritura que todo aquel que practique esa clase de pecado debía morir. Sin embargo, hoy en día el mundo está aceptando lo que está estrictamente prohibido por Dios.
y es que en realidad el mundo no conoce a Dios. Por ejemplo, los que defienden la homosexualidad afirman que se debe apoyar su diferente opción sexual, que no se debe condenar a los homosexuales. Recientemente, el movimiento pro-gay está haciéndose cada vez más notorio. Incluso aquí en Corea, el Congreso está considerando debatir este tema. Me pregunto, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? ¿A dónde estamos llegando? Se dice que los homosexuales son una minoría que está siendo discriminada debido a su opción sexual y que la sociedad civil debe proteger sus derechos humanos. Ya muchos gobiernos, en especial en varias naciones europeas y algunos estados en Norteamérica, han legislado a favor del matrimonio homosexual. En Estados Unidos de Norteamérica ya hay más de 6 estados que han adoptado esa clase de legislación. Nueva York está entre ellos. De acuerdo a las últimas noticias, 17 de los 27 países que conforman la Unión Europea han legislado la llamada unión civil, que aprueba el derecho legal a contraer matrimonio a parejas conformadas por homosexuales. Y la totalidad de esas 27 naciones han aprobado leyes que prohíben la discriminación contra los homosexuales. Entre los años 2003 y 2006, en Bélgica, país donde está la sede central de la Unión Europea, se ha aprobado no solo el matrimonio entre homosexuales, sino también la adopción legal de niños por esas parejas. Todos saben que los homosexuales no pueden procrear, así que ahora ya pueden adoptar niños. Repito, hoy en día las parejas de homosexuales no solo pueden casarse, sino también pueden adoptar niños. Y hay iglesias que no solo toleran, sino que igualmente aprueban la práctica de la homosexualidad en su congregación. En Norteamérica y en Europa han llegado a ordenar a homosexuales activos como pastores y ministros en la congregación. Incluso celebran matrimonios entre parejas de homosexuales. Hermanos, debemos ser claros y tajantes en esto. Todo eso va directamente en contra de la voluntad de Dios. Romanos capítulo 1, versículos 26 y 27 enfatiza: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Hermano, hay algunos que arguyen que el homosexualismo es algo innato y que no se puede hacer algo al respecto. Dicen que el homosexual nace siendo homosexual. Afirman que no es algo malo ni aberrante, es una simple opción personal. Por eso reclaman el derecho a formar una familia y a buscar la felicidad tal cual lo hacen los demás. Estas personas públicamente se declaran homosexuales y lo peligroso de todo esto es que la sociedad cada vez más está aceptando esta depravación como algo natural. Así está de degradada moralmente la sociedad actual. Sin embargo, la palabra declara que si un hombre practica la homosexualidad al tener relaciones sexuales con otro hombre como si fuera una mujer, ambos habrán cometido un acto detestable y deberán morir, pues son culpables de un delito de muerte. No obstante, los que desconocen la palabra o los que no creen en Dios afirman que se debe aceptar esa clase de perversión sexual. Los medios de comunicación, tales como la televisión e incluso las películas, promueven esa clase de inmoralidad sexual. En el Internet, los jóvenes, incluso los colegiales, tienen acceso a revistas y dibujos animados que abordan el homosexualismo como algo natural. Hoy en día fácilmente se pueden ver parejas de homosexuales besándose a plena luz del día. Así está de corrupta y pervertida la actual generación. Desde luego, hay tendencias
sexuales innatas que luego se pueden ir desarrollando y manifestándose. En algunos casos pueden ser factores hereditarios y no se podrán cambiar por su propia fuerza de voluntad. Sin embargo, si busca la razón fundamental, hallará que eso es resultado de una maldición generacional. No obstante, es más frecuente que ciertas preferencias sexuales contribuyan sustancialmente a este tipo de tendencia pervertida. Romanos capítulo 1, versículo 26 señala sobre esto. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y el versículo 27 añade, y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros. Tal cual está escrito, esa depravación es entregarse a pasiones vergonzosas, y eso va directamente en contra de lo que Dios ha establecido como norma de vida para el ser humano. Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28, menciona claramente el propósito de Dios en la creación. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Hermano, la homosexualidad es destruir el orden establecido por Dios en la creación del hombre y de la tierra. Y la parte final de Romanos capítulo 1, versículo 27, recalca lo siguiente, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Tal como cita el pasaje, al final esa forma de vida pervertida recibirá el castigo por su degradación y desenfreno. Hermano, no tome esta advertencia a la ligera. Si su hijo o hija está viviendo esta clase de vida o tiene esa tendencia, deberá estar más que alerta y prevenido. A menos que se arrepientan de todo corazón, no será fácil que sean salvos. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9, menciona, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Es decir, no entrarán al cielo. Prosigue el pasaje. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Aquí se refiere a los homosexuales. Ellos no serán salvos. Estos repugnantes pecados no pueden ser tolerados por el Señor, quien es santo, digno y puro. Tal cual está escrito, los homosexuales no heredarán el reino de Dios. Incluso si alguien nace con esa tendencia, no deberá desarrollarla. Así evitará cometer una obra de la carne que lo lleve a la muerte. Y es que esta clase de pecado lo hará perder su salvación. Deberá cambiar incluso su naturaleza innata y decidirse a recobrar la imagen santa de Dios. Al fin y al cabo, la decisión dependerá únicamente de usted. Por cierto, dependiendo de lo profundo que esté enraizada esa naturaleza pecaminosa en su corazón, le tomará más o menos tiempo y esfuerzo el despojarse definitivamente de ella y recobrar la imagen de Dios. Sin embargo, la buena noticia es que no hay nada imposible para el que cree en el poder del Señor. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo, hay padres de la fe, como el apóstol Pablo, quien consagró toda su vida a predicar el Evangelio y permaneció soltero para el Señor. ¿Se imaginan el honor que recibirán en el cielo? Pablo es uno de los personajes más destacados, si no el más resaltado, en el Nuevo Testamento por su total devoción al reino de Dios. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que en la medida en que crea en el todopoderoso Dios y continúe confiando en el poder de la sangre del Señor Jesucristo, sea transformado en un verdadero hijo o hija de Dios. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Líbralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo, de la cabeza a los pies, toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervio, todo órgano interno e intestino. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, germen
y dolencia, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacteria. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, a la próstata, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia. Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Libéralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Libéralos de todo tipo de accidente, restaura los huesos fracturados, sana toda quemadura, libéralos de toda adicción a las drogas, regenera los nervios, tejidos y células muertas, revive a los muertos, bendice con hijos a los que no pueden concebir. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, ¡fuera! Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, ¡fuera! Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y vivir en santidad, que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Guarda y protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan, y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Manifiesta tus obras para que con toda confianza puedan testificar que Dios les ha respondido. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.